Así informó El País, diario español, el 16 de diciembre de 2005. El pensador Julián Marías falleció ayer en su casa de Madrid a los 91 años. En su dilatada vida demostró una gran coherencia entre sus principios y su actitud. Nació en Valladolid en 1914. Fue un destacado discípulo de Ortega y Gasset. Fue senador por designación real, académico de la lengua y de bellas artes y Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Rindamos entonces un homenaje al filósofo, recordando estos 3 textos de su abundante producción. Para empezar el siglo XXI. Si se quiere acertar, si se va a intentar que el siglo próximo, que va a coincidir con el comienzo del tercer milenio de nuestra era, sea algo esperanzador, atractivo, acaso espléndido, parece aconsejable saber con qué se cuenta, de qué se parte, cuáles son los recursos de que se dispone, qué peligros amenazan y será menester evitar. Esto quiere decir que hay que volver los ojos al siglo XX, que está terminando, que es el nuestro, aunque el siguiente lo sea también para los que hoy son jóvenes, en el que está ya casi completo. Ha habido unos cuantos de los mayores horrores de la historia, y hay que tenerlos muy presentes para no recaer en ellos. Algunos, como los diversos totalitarismos, origen de casi todos los demás, están ya descubiertos y por lo general execrados. Pero no se olvide que han dejado ya herederos más o menos disimulados y es la forma en que intentan perdurar. Pero en muchos aspectos ha sido un siglo glorioso, creador, que ha significado el alumbramiento de posibilidades extraordinarias, de las cuales vivimos casi sin darnos cuenta, en las que tenemos que apoyarnos para seguir adelante. El aumento de la población mundial ha sido enorme. Esto quiere decir que han nacido más personas que en ninguna otra época y han vivido más años y en conjunto mucho mejor. Lo curioso es que esto se ha visto como un mal, casi un desastre. Parece que hay que producir mucho más. Se entiende, más cosas, trigo, arroz, maíz, petróleo, coches, bicicletas, televisores, todo menos personas, que parece lo más interesante y valioso. Se dice que el mundo está lleno, pero la verdad es que en gran parte está casi vacío. Y aún en los países que tienen exceso de población, lo que de verdad tienen es falta de organización, de generosidad, de sentido de lo que es personal. La prodigiosa técnica de nuestro siglo, fuente de innumerables posibilidades, no se va a perder. Va a pasar acrecentada al XXI, tal vez con varias amenazas que pueden ser siniestras por la falta de una técnica más, la del uso de ellas, que las subordinaría a sus misiones personales, es decir, al servicio de las personas. La técnica, unida al liberalismo democrático en gran parte del mundo, ha permitido una fabulosa creación de riqueza, iniciada desde hace 2 siglos, acentuada extraordinariamente desde 1946, tras la Segunda y devastadora Guerra Mundial. El mundo ha sido siempre muy pobre, porque la riqueza existente era muy escasa y todavía lo era bastante hace medio siglo. Es curiosa una demagogia existente que no perdona la creación de riqueza, tal vez porque se desea la perpetuación de la pobreza para poder manipular y dominar a los hombres. Cuando se dice que tales países consumen tal porcentaje de los productos, casi siempre se trata de los que los crean o producen, consumen una fracción de ellos y gracias a esto viven muchos de los demás. Esas técnicas se han podido realizar porque la ciencia de nuestro siglo ha realizado avances extraordinarios y sigue haciéndolos. Lo que pasa es que muchos contemporáneos nuestros quieren técnica, pero no les interesa la ciencia, que es su condición, y con frecuencia son enemigos de la libertad, condición de una y otra que se puede poner en grave peligro. Y uno particularmente inquietante, en el que rara vez se piensa, es la posibilidad de disminución o desaparición de las vocaciones científicas, en parte por la excesiva especialización, por el sentido utilitario, por la extinción del entusiasmo que ha sostenido a la ciencia durante siglos. El siglo XX significó desde su comienzo un paso decisivo en el pensamiento más riguroso, y especialmente en la filosofía.
Se canceló una etapa de desmayo y abandono, de descenso de nivel, y se inició una de las épocas más fecundas y creadoras de toda la historia de la filosofía. Y esto, como era de esperar, fecundó todas las formas de pensamiento, hizo posible que todas las disciplinas intelectuales experimentaran una admirable intensificación y depuración. Ligado a esto, ha estado un desarrollo innovador de la literatura, sin excluir la de las formas literarias del pensamiento. Lo que pasa es que desde 1960 aproximadamente, han pasado muchas cosas que conviene tener presentes si se quiere entender algo. Desde esa fecha, datan varias calamidades que hoy afligen al mundo, entre ellas el terrorismo organizado, el consumo generalizado de drogas en Occidente y la más grave de todas, la aceptación social del aborto. Y ha pasado, aunque sea menos visible y espectacular, el olvido de gran parte de lo que había sido más original y creador del pensamiento de nuestro siglo. Por diversas causas que examiné en mi libro Razón de la Filosofía, grandes grupos sociales y organizaciones o instituciones han vuelto la espalda a la mayor parte de lo que la mente occidental había pensado en los decenios anteriores. Esa creación no se ha interrumpido, por supuesto, pero socialmente ha sido casi subterránea, y el horizonte público está ocupado por realidades secundarias, casi siempre arcaicas, que obturan el horizonte y hacen improbable la dilatación de la mente y el incremento del rigor. Lo más urgente es ponernos a nivel, superar la regresión consumada, tomar posesión de lo que se ha creado y está a nuestra disposición. Tenemos que ser herederos, esa es la condición humana, y no antepasados de nosotros mismos. Ahora se habla demasiado de globalización. Bajo esa palabra se oculta la falacia de que el mundo actual es uno. No es verdad. Hay varios, no enteramente comunicables, imperfectamente comprensibles, pero todos están presentes y hay que tenerlos en cuenta. Lo decisivo es poseer lo que se tiene, todo lo que se tiene. Dentro de Occidente, dentro de Europa o América, existe un pavoroso provincianismo, a pesar de los derroches de técnica y comunicación. Se desconoce la mayor parte de lo que se ha hecho o se está haciendo de verdaderamente creador más allá de las fronteras nacionales, y se empieza a ignorar o negar lo que acontece dentro de ellas, con lo que el provincianismo culmina en un alarmante aldeanismo. Cuando escribí los 2 gruesos libros dedicados a Ortega, formulé así mi propósito: completar a Ortega consigo mismo y darle sus propias posibilidades. Esta fórmula podría trasladarse al siglo en que estamos, a cuyo final nos disponemos a asistir. Completarlo con todo lo que ha creado y acaso hemos perdido, darle las posibilidades que encierra y deben seguir germinando y floreciendo en el siglo en que tantos de nosotros van a vivir. Vientos contrapuestos. La visión de la realidad humana y de su historia está siempre condicionada por diferentes puntos de vista, preferencias, intereses. En muchos casos, en algunas épocas y respecto a épocas enteras, se ha padecido una angustiosa escasez de información que ha dificultado el conocimiento. Es un factor decisivo en la medicina y en sus fundamentos biológicos, y en otro orden en la geografía o la historia. Recuérdese los mapas en que en medio de grandes espacios vacíos se leía «Hic sunt leones», aquí hay leones. En nuestra época, el obstáculo es muchas veces el exceso de informaciones y noticias. Es imposible conocer ni los títulos de los libros y artículos escritos sobre la última guerra mundial o la guerra civil española. La acumulación de datos de la biología celular parece inabarcable. El planeta está conocido y catalogado minuciosamente. Recuerdo que, siendo estudiante, compré con mis escasos ahorros el Atlas Geográfico de Stiller, admirable obra de cartografía, pero difícil de manejar por la densidad de nombres que llenaban sus mapas, hasta el punto de que había que recurrir a atlas ingleses, más pobres pero más claros en el sentido literal de la palabra. El problema actual es, además de las dificultades mencionadas, otro: la presencia de 2 vientos contrapuestos, ambos de singular potencia, que influyen gravemente en la visión de lo real y por tanto en la orientación de nuestras vidas. En todo tiempo han soplado, se han enfrentado,
Ha sido menester tenerlos en cuenta, pero en los últimos decenios su papel se ha intensificado por diversas causas en un grado que no se podía imaginar antes. Es notoria la existencia de un viento de falsedad que perturba indeciblemente la visión. La causa principal es un invento de nuestro tiempo, el llamado justamente totalitarismo. Hay que distinguirlo pulcramente de fenómenos como la opresión, el despotismo o la tiranía que han existido siempre. La siniestra originalidad de todos los totalitarismos es que para ellos todo es políticamente relevante y por tanto interesante, algo de lo que hay que ocuparse. En otros tiempos interesaban al poder algunas cosas, ciertos aspectos de la vida, pero en la mayoría de ellos no intervenía. Para el espíritu, o la falta de espíritu totalitario, hay que aprovechar, utilizar y falsificar todo, pasado, presente o futuro. La posibilidad de hacerlo le ha asegurado el fabuloso incremento de los medios de comunicación que permiten realizar lo que en otras épocas se podía desear, pero nada más. El totalitarismo ha desaparecido de gran parte de los lugares en que dominaba, pero sus restos son todavía considerables. Además, sus representantes permanecen, con diversos nombres y disfraces. Muchas de sus organizaciones siguen en pleno funcionamiento, y lo que es más, su actitud se ha infiltrado incluso en muchos que pretenden abominar el totalitarismo. El sucedáneo del totalitarismo es la politización, el poner la política en primer plano y juzgar todo desde ella. Esta actitud está operando una increíble falsificación de la historia, potenciada sobre todo por los nacionalismos, lo cual llega hasta el presente, lo invade y desfigura y obtura el porvenir. Cuando esto se lleva a cabo de manera violenta, se lo advierte más y causa inquietud y alarma, pero no es menos peligroso cuando se hace con astucia y una apacibilidad aparente, al menos momentánea. Si no me equivoco, esta es la causa principal de la desorientación que padece el hombre actual y que compromete sus inmensas posibilidades. Es por eso mismo el mayor peligro de una decadencia cuya amenaza parece cada vez más evidente y que puede ser inminente. Si no hubiese más que esto, estaríamos perdidos. Por fortuna, aunque con menos impetuosidad, sopla en el mundo actual un viento de sentido contrario, en el cual podemos fiar nuestra esperanza. Me refiero a un viento de veracidad, menos espectacular, aparatoso y escandaloso, pero que me parece inequívoco. Frente a los miles o millones de años que se atribuyen a algunos huesos humanos descubiertos en cualquier lugar, con disputas sobre su presunta antigüedad, el conocimiento del pasado ha avanzado enormemente en nuestra época. La Edad Media y el siglo XVIII español son dos ejemplos notorios de mejoramiento. Una gran parte de los historiadores sienten vocación por su disciplina, intentan comprender y no defender causas. El segundo centenario de la Revolución Francesa ha significado un incremento considerable de la veracidad, gracias a la cual empezamos a entender muchas cosas. Es interesante el hecho de que muchos mejoramientos se deben a historiadores ajenos a los países primariamente interesados, sin prejuicios nacionales o, lo que es peor, nacionalistas. Buena parte de los esclarecimientos de la historia de España son obra de autores ingleses, franceses, americanos, a los cuales se puede recurrir porque a su ciencia unen ese amor a la verdad, sin el cual todo se convierte en desastre. En España se pueden volver los ojos al ejemplo de don Ramón Menéndez Pidal, cuya pulcritud intelectual era comparable a su asombroso conocimiento. De él he dicho que aclaró muchas cosas y no confundió ninguna. Esto no podría decirse de otros historiadores, algunos eminentes, en los que se mezclan la luz y las sombras, los descubrimientos y su exageración, su afán de comprender y su empeño todavía mayor de triunfar en polémicas en que la verdad corría el mayor peligro. En otros dominios, el viento de veracidad me parece igualmente evidente. Interpretaciones y valoraciones de obras literarias o artísticas se sostienen al cabo de muchos años porque resisten toda confrontación con la realidad, que es la que pone todo a prueba. Más allá de las modas, de los intereses, de las parcialidades, lo que se asienta sobre la visión de lo real permanece y reluce cada vez más. El hecho de que el Museo del Prado sea la colección de los reyes de España me ha maravillado siempre. ¡Qué buen gusto personal! ¿O qué acierto en la elección de asesores? El viento de la verdad dominó de modo asombroso en la selección de tantas obras maestras y no se puede evitar cierta zozobra al pensar en los museos recientes en casi todo el mundo.
En cuanto al pensamiento, Ortega dijo que había meditado escribir sobre genialidad e inverecundia en el idealismo trascendental. La veracidad le parecía la condición cardinal del filósofo, tantas veces deficiente después del siglo XVII. En nuestra época, este campo muestra, acaso más que ningún otro, la contienda eólica a la que me refiero. Las apariencias dan impresión de triunfo de la falsificación, pero si se mira bien, se descubre que desde comienzos de nuestro siglo, la veracidad ha avanzado prodigiosamente. Dilthey, Brentano, Husserl, Bergson y mucho de lo que ha venido después hasta ahora mismo. Hay que fiar la decisión al tiempo. Los 4 nombres que he mencionado siguen vivos a pesar de que los usaron murieron hace largo tiempo. Y la veracidad se manifiesta ante todo en ver a qué se llama pensamiento y esa forma particular suya que conocemos como filosofía. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, un homenaje a don Julián Marías. Textos del pensador Julián Marías, español. La indefensión de los muertos. Parece una tendencia universal e incontenible. Ahora se publica todo papel que se encuentra de un escritor muerto. A veces ni siquiera de papeles, y ello se extiende a toda grabación directa o indirecta, convenientemente elaborada y manipulada. Casi todos los autores tienen en vida muchos libros agotados, a veces durante años, y que nadie quiere reimprimir. Artículos pensados, escritos, firmados y publicados, cuyo interés puede ser duradero, acaso permanente, quedan en revistas y periódicos sin alcanzar la vida más duradera y accesible del libro. Pero tan pronto como muere, surge una insaciable avidez por lo que se llama los inéditos, es decir, lo que no publicó el autor porque no quiso o porque no pudo. En la mayoría de los casos, lo que no llegó a escribir. Anotaciones fugitivas y provisionales, preparación de una obra nunca realizada, a veces admirablemente realizada después, tras la utilización o no de esas anotaciones previas. Puede ocurrir muy bien que la obra lograda y madura permanezca olvidada e inaccesible, mientras se publican celosamente los tanteos o meros materiales para su construcción. Se editan igualmente las cartas más triviales, o más íntimas y privadas, sin interés público, escritas para un destinatario único. Se incluyen las que fueron debilidades que el autor nunca debió escribir y que descubre los aspectos menos estimables de su figura. Añádanse los cursos que dio en vida, que no son libros en modo alguno, que tuvieron su justificación oral y ocasional ante un público muy concreto y en una fecha determinada. El que alguna vez ha escrito un libro con el asunto de un curso anterior, sabe bien la distancia entre ambas cosas, el enorme trabajo que supone la necesidad de repensarlo todo en otra perspectiva y de escribirlo, operación dificultosa y enteramente distinta de la de hablar. Se dirá que ahora casi nadie habla, sino que lee lo que había escrito en casa, y esto me parece inquietante por muchos motivos. El que asiste a un curso o a una conferencia aspira a ver nacer algo, incluso en el riesgo de que al que habla se le vaya el santo al cielo y se quede cortado, lo cual añade cierto dramatismo. Pero sobre todo la lectura suele ser aburrida, y más aún, no es plenamente inteligible porque la frase escrita no se presta a la audición como la frase hablada. Escritores muy parcos, de escasa producción, lo cual es infinitamente respetable, se están convirtiendo en autores de inmensos mamotretos que se van sucediendo y acumulando. Lo grave es que esa mole de papel impreso, que muy pocos leen, va enterrando los escasos escritos reales que compusieron. La obra verdadera queda sepultada, ocultada, por la que se añade tras su muerte.
La indefensión de los autores muertos no termina aquí. Hay además el acoso de los biógrafos y comentaristas que ponen en circulación imágenes de ellos, frecuentemente arbitrarias, distorsionadas, con muy poco fundamento, con atribuciones gratuitas, llenas de rumores o presuntas confidencias. Y por supuesto con omisiones que lo desfiguran todo. Muchas veces he dicho que en la mayor parte de las biografías no aparecen, ni en los índices alfabéticos, nombres de personas que fueron decisivas en la vida de los biografiados. Todo esto procede de la transformación de los autores muertos en mercancía. Los herederos, en 1000 ocasiones, pretenden extraer algún provecho del difunto. La percepción de los derechos de autor es perfectamente lícita. Pero ¿acaso el autor no se vende demasiado y se puede añadir la novedad de los inéditos o de las imágenes póstumas, sobre todo si son escandalosas o políticamente utilizables? Esta necrofagia se extiende a ciertos eruditos que se encargan de preparar, o en su caso, inventar, los textos que han de publicarse. La marea creciente de esta actitud amenaza con una desfiguración de toda la cultura contemporánea que afecta especialmente a los que han tenido la desgracia de ser famosos, de haber ingresado en el circuito de los automáticamente comentados, criticados, citados, desmenuzados, glosados. No es probable que se acepte que han escrito una obra mayor o menor. Se han muerto y por curiosa coincidencia han dejado de escribir. Esto parece inaceptable a los interesados y ponen remedio a ello por los procedimientos que he recordado. Con todas las complicidades necesarias y, por supuesto, con consecuencias muy graves para la cultura en general y directamente para lo que se presenta como la realidad de los autores así tratados. Y hay algo que en principio parece excelente y que puede surgir de los mejores sentimientos. Las fundaciones con los nombres de estos escritores pueden ser un acto de admiración, de piedad, en el sentido de las pietas latina, la voluntad de que un autor siga vivo y no sea olvidado. Lo malo es que las fundaciones necesitan recursos y los buscan donde los hay, tal vez a cambio de algo, y tienen personal que tiene que justificar su existencia y por tanto hacer cosas. Se pregunta qué se puede hacer. Y esto un año tras otro, y no puede consentir que el autor se acabe. Hay cierta semejanza con las minas agotadas que mantienen una existencia penosa y llena de problemas. De manera menos interesada surgen las tesis doctorales, que actualmente son millares cada año y que se acumulan invariablemente sobre unas decenas de nombres, mientras no se escriben nunca sobre otros, lo cual es otra potencia de desfiguración. Si uno se pregunta cuál es la raíz última de todo esto, se llega a la conclusión de que se trata de la disipación o evaporación de la noción de persona. Se olvida que los autores han sido personas, con todo lo que ello lleva de intimidad, dramatismo, respetabilidad. No han sido cosas, menos aún bienes mostrencos a disposición del primero que llegue, aunque lleve su mismo apellido. Y no es esto solamente. Esos autores no han sido personas, lo son, y algunos creemos que lo seguirán siendo siempre. Por eso no se puede operar sobre su obra, es decir, lo que ha brotado de ellas, in anima vili. Pueden interesar o no, y el tiempo de nuestras vidas es limitado. Muchos escritores son arrastrados al olvido, del que algunos, y muy pocos, emergen ocasionalmente con un inesperado redescubrimiento. Hay que respetar el destino que las cosas tienen en la historia. Habent sua fata libelli. Los libros tienen su destino. En todo caso, las personas, autores o no, todos lo somos de nuestras vidas, merecen respeto. Creo que si los hombres de nuestro tiempo, parientes o eruditos, creyeran que iban a encontrarse un día con esos autores, temerían ver en sus rostros un gesto de dolor y descontento. Escuchábamos 3 textos del pensador español Julián Marías, un homenaje.